Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a quienes ahora participan del octavo espacio abierto del módulo 5. Estamos a punto de terminar el tiempo de nuestro módulo, pero todavía es momento para trabajar y aprender. En este espacio abierto vamos a asegurarnos de haber logrado el aprendizaje esperado, que es sobre todo, además de todas las cosas que pudimos haber aprendido por los contenidos de los textos, por los trabajos, de las actividades formativas. Además de todo eso, eh, quizá lo más importante era saber argumentar. Y para saber argumentar, era necesario poner en práctica el planteamiento de una investigación. Es decir, la investigación sirve para aplicar la argumentación. La argumentación se aplica en la investigación. Por eso era bien importante conocer el problema de investigación, la hipótesis de investigación y los otros elementos que se pidieron en la actividad integradora 6 y ahora se piden en el proyecto integrador. Pues, dado que los espacios abiertos están hechos de sus propias aportaciones por las preguntas y comentarios, vamos a empezar por allí. María Elizabeth, em, vamos a ver en general de este módulo. ¿Tienes alguna pregunta o todo queda muy claro? No hay ninguna duda. Muy bien, muchas gracias por responder. Ciertamente se nota que no hay ninguna duda también en que has entregado trabajos muy bien hechos, atendiendo a las instrucciones. Em, y ahora entonces voy a preguntar así. En relación con el foro de integración, ¿todo queda muy claro? Sí, todo queda claro. Gracias. Oye, ¿y tú cuántas intervenciones has logrado hacer hasta el día de hoy? La verdad es que todavía estamos muy a tiempo. Hoy viernes, quien haga una aportación va a poder eh, interactuar todavía con sus compañeros, cosa que es muy importante. Recuerden que son 5 intervenciones y que si uno las hace desde hoy, mañana y pasado, pues obtendrá la puntuación completa. Si alguien tuviera que hacerlos solo el domingo, va a recibir un descuento de calificación de acuerdo a la rúbrica. No se puede calificar de la misma manera a quien participa solo en el último día. Por eso es que disminuye la calificación. Bueno, y en relación con el foro de integración, solo hay que tener muy en cuenta que lo que se nos pide es mencionar avances científicos, es decir, mejoras del conocimiento. No se nos piden mejoras de herramientas y tampoco mejoras de artefacto. Es decir, los avances tecnológicos no se piden, no son de los que tenemos que opinar. Tampoco se piden avances técnicos, es decir, mejoras de procedimiento. Esos no.
Lo que se piden son avances científicos. Y ya. Sobre ellos hay que argumentar, hay que interactuar y hay que sintetizar, de acuerdo a lo que nos piden en las instrucciones. Un avance científico, por ejemplo, sería el que ha realizado el doctor Francisco Bolívar Zapata, que es mexicano y es un científico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este químico ha estudiado tanto a los seres vivos que se ha convertido en una persona de referencia a nivel mundial. Entre otras cosas, ha investigado el asunto de los transgénicos y él, con toda la seriedad de la ciencia de verdad, ha mostrado que los transgénicos no causan daño ni a las personas, ni a los animales, ni a las plantas. Al contrario, los organismos transgénicos ayudan al mejoramiento de las plantas. Por ejemplo, que resistan la sequía o a que resistan las plagas. Los transgénicos ayudan a los animalitos, sobre todo cuando se usan para la alimentación. No les dañan, no producen cosas raras como uno podría recibir en las noticias amarillistas o mentirosas. Y los transgénicos definitivamente no dañan nada a las personas. Y la prueba se las voy a decir en este momento. ¿Alguno de ustedes o de sus familias o de sus vecinos se ha enfermado por comer tortillas? Tortillas de maíz. No, ¿No? Pues resulta que desde hace más de 20 años el maíz que consumimos en México es mayoritariamente producido en Estados Unidos. Se produce en Estados Unidos y nosotros lo importamos, porque aquí, debido a las malas políticas del gobierno anterior y de este gobierno, no producimos suficiente alimento y entonces hay que comprarlo al extranjero. Bueno, pues el maíz producido en Estados Unidos es transgénico y desde hace más de 20 años la semilla del maíz que sembramos es transgénica y entonces tanto el maíz que nosotros compramos así como la semilla que siembran nuestros campesinos para cosechar es transgénica. ¿Y quién se ha enfermado? Nadie, ni personas ni animales. Esto de el maíz transgénico vuelve a ser tristemente un motivo para distraer a la población que no se fije en la corrupción, en las mentiras, y más bien se ponga a discutir cosas que uno no tiene elementos. Si han notado que hay gente que se pone a argumentar entre comillas, acerca de los transgénicos, pero sin saberlo. Y nosotros ya vimos en este módulo que eso de opinar sin saber no es válido, y menos argumentar sin saber. Bueno, para que a ustedes no les pase eso de argumentar sin saber, pueden buscar la información que da el mismo doctor Francisco Bolívar Zapata. Busquen lo que él dice y van a notar que sus investigaciones son muy serias y confirman que no hay daño. Por lo tanto, se pueden usar los transgénicos.
ayuda al- a la alimentación mundial usar transgénicos, porque se producen más alimentos si las plantitas resisten la sequía. Si las plantitas resisten las plagas por sí mismas, entonces ya no hay que utilizar insecticidas y resulta una planta más saludable, con un fruto más saludable. Los transgénicos ayudan mucho. Vale la pena que ustedes vean la investigación de este señor. Ese es un avance científico. De él podrían hablar en el foro, pero también podrían hablar de esto en cualquier otro lugar. Muy bien. Luego, en relación con el proyecto integrador, aquí hay tres elementos que son importantes en una investigación. El primer elemento es el problema de investigación. Y el problema de investigación es lo que uno quiere conocer mejor, lo que uno quiere investigar. A ver, les pregunto, ¿problema de investigación significa lo mismo que dificultad para investigar? ¿Tú qué dices, María Elizabeth? No, No, no bien se dicho, parece. no. Y entonces no debemos confundirlo. Problema de investigación es el objeto de investigación, lo que uno quiere conocer. De ninguna manera se refiere a las situaciones problemáticas, dañinas, fastidiosas, molestas, dolorosas. Eso no es el problema de investigación. Bueno, yo espero que se note en sus proyectos integradores que captan muy bien que cuando se pide problema de investigación, lo que se pide es lo que tú quieres conocer mejor, lo que quieres investigar. Bueno, ese es el primero de los elementos. Otro elemento es el que se llama pregunta de investigación. Ese, en realidad, no nos lo piden en el proyecto integrador, pero es importantísimo. ¿Te acuerdas, María Elizabeth, por qué es importantísima la pregunta de investigación? No, no me acuerdo. Pero aquí está escrita abajo, precisamente en este renglón. Pero lo voy a explicar así. La pregunta de investigación es importantísima porque es la expresión de la curiosidad del investigador, que se hace preguntas, como los niños, que son curiosos. ¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus partes? De lo que sea. Eh, ¿Qué pasa si lo modifico? ¿Hasta dónde podría modificar para que no se alterara? Lo que sea. El fuego, el juguete, la plancha, el procedimiento para sembrar, lo que sea se puede investigar si hay preguntas de investigación. Por eso es importantísimo, porque la pregunta de investigación mueve a investigar, pero además tiene otra importancia, y es que cuando uno se pregunta, comienza a suponer respuestas, es decir, a dar posibles respuestas a la pregunta de investigación. Y, a ver, María Elizabeth, en una sola palabra, ¿cómo le llamamos a una posible respuesta a una pregunta de investigación?
La posible respuesta a una pregunta de investigación es llamada de una manera muy especial. Esa posible respuesta a una pregunta de investigación es llamada hipótesis. Así es. Y entonces, solo es posible hacer posibles respuestas a preguntas de investigación si antes hicimos preguntas de investigación. Si hicimos una buena pregunta de investigación, entonces va a ser más fácil hacer una buena hipótesis, porque quien hace buenas preguntas se encamina a dar posibles respuestas. Quien hace buenas preguntas puede formular una hipótesis. He ahí otra importancia de la pregunta de investigación. Y por eso, aunque no nos la piden en el proyecto integrador, he estado mencionándola en la sesión pasada y en la anterior, porque se les piden hacer hipótesis. Y está muy bien que se nos pida hacer hipótesis, porque así sí sabemos investigar. Muy bien, hasta aquí. ¿Queda claro qué es una hipótesis? Sí, todo queda claro. Gracias. Y también ya queda claro por qué es importante la pregunta de investigación. Sí, Gracias, María Elizabeth. Y pues también ya había quedado claro por qué es importante el problema de investigación. Muy bien. Bueno, aquí está la diferencia entre problema de investigación y problemática y ya no se va a confundir nadie con esto. Muy bien. Les comparto uno de los trabajos que me han permitido conservar. Yo pedí por escrito el permiso para conservar este trabajo, que me parece que podía ser un buen ejemplo para ustedes. Y la autora de este trabajo me dio permiso de conservarlo y mostrarlo, siempre dando crédito a ella. Por eso es que aquí pueden ver su nombre. Muy bien. Bueno, pues resulta que si nosotros vamos a la sección 2, encontramos esta instrucción. Piensa cómo el tema que elegiste, tiene repercusiones en un ámbito específico, pero enseguidita la instrucción dice, a partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Y entonces, hay que estar muy despiertos para darnos cuenta que lo que nos están pidiendo en la segunda sección es plantear y escribir el problema de investigación. Miren, esto ha provocado algunas confusiones y más de uno de los trabajos que he recibido, lo que ponen aquí no es el problema de investigación, sino las repercusiones del tema. Pero eso no es lo que se pide. Lo que se pide es plantear y escribir el problema de investigación. Para el caso de este trabajo, ustedes pueden ver, su compañera puso muy bien el tema que le interesaba, la discriminación de la condición síndrome de Down. Podríamos decir nosotros, la discriminación contra las personas que tienen la condición síndrome de Down. Bueno, en esta segunda sección, ella comienza
mencionando las repercusiones. Si ella hubiera puesto solamente esta sección, yo habría tenido que bajarle la calificación y decirle en la retroalimentación, oye, fíjate que te fuiste con la finta y pusiste las repercusiones, pero lo que se pidiera el problema de investigación. Si ella hubiera puesto solo eso, que está sombreado ahorita, no habría cumplido lo que se le pedía. Sin embargo, su compañera, que leyó con mucha atención, dice esto. El problema de investigación es, dice ella documental, investigar el por qué la sociedad no acepta en el ámbito laboral a las personas con esta condición. Y entonces esto es maravilloso, porque está indicando lo que se pedía, el problema de investigación, es decir, el objeto de estudio, la cosa en la que se quiere enfocar. El problema de investigación es el aspecto de la realidad en el que el investigador quiere centrarse para conocerlo mejor. En el caso de su compañera, de todo el tema del síndrome de Down, redujo a la discriminación contra las personas que tienen síndrome de Down, y de ese tema se enfocó en la discriminación laboral, de manera que ella puede hacer una investigación sobre la discriminación laboral contra las personas con síndrome de Down. Se nota entonces cómo hay que poner aquí el problema de investigación y no las repercusiones. Por favor, una manita así, si sí queda claro qué es lo que hay que poner, cualquier otro signo si no queda claro. Gracias, Carla. Gracias, José Antonio. Em, Andrea Said nos pregunta si nosotros podemos abordar cualquier tema que nos llame la atención para nuestra actividad. Sí, sí puedes abordar cualquier tema. Y de ese gran tema puedes enfocarte en el aspecto que tú quieras. No necesariamente la legalización de las drogas, ni lo más eh, llamativo de las noticias. No, lo que a ti te guste, lo que a ti te llame la atención. Buena pregunta, Andrea. Gracias por hacerla. Por ejemplo, ¿a ti como que te llamaría la atención, Andrea? Y de una vez podríamos preguntarle a los demás que están aquí presentes, ¿cómo qué cosas les interesaría investigar? Teniendo en cuenta que desafortunadamente no podemos hacer la investigación aquí. En la prepa en línea no vas a poder hacer la investigación. De hecho, para poder hacer una investigación con el tema que te interese, necesitas estar ya en la licenciatura. La persona que cursa la licenciatura ya tiene a su alcance más herramientas como para poder hacer una investigación, y por eso, para mostrar que es capaz de manejar esas herramientas de información, de tecnología, de consulta, de búsqueda con personas, para mostrar eso, lo que se le pide al final es que haga esa investigación. La va preparando a lo largo de su carrera y al final la entrega. Eso es la tesis.
Una investigación lleva mucho tiempo. Por eso es que no podríamos hacerla aquí en el módulo 5. Lo que sí podemos hacer es plantear de qué nos gustaría hacer una investigación, plantear los elementos que tendríamos que ver para hacer esa investigación. Eso sí lo podemos hacer, por eso nos lo piden. Y entonces, Andrea Said, yo agradezco que estés poniendo el objeto de estudio, que realmente es una problemática. Problemática no es lo mismo que problema, ¿eh? Problemática no es lo mismo que problema de investigación. Ahora sí lo dije bien. Problemática es algo difícil, es algo molesto, incómodo, dañino. Eso es la problemática. Pero problema de investigación es un aspecto que nosotros vamos a considerar con más atención. Y el que acabas de proponer es bastante bueno. Es decir, la discriminación laboral contra mujeres embarazadas. Dice Andrea, ¿por qué las empresas no contratan a las mujeres embarazadas? ¿O por qué las despiden? Mm, Sería muy interesante saber la causa por la cual las empresas no contratan o despiden a las mujeres embarazadas. Sería muy interesante conocer en serio esas causas, qué es lo que está motivando a las empresas para hacer eso. Es un buen objeto de estudio, es un buen objeto de investigación, es decir, es un buen problema de investigación. Muy bien, Andrea. Y Carla nos dice que a ella le gustaría hablar del tema del racismo. Ese tema es muy interesante y muy importante también. Es otro tipo de discriminación. Oye, Carla, y de ese tema tan amplio, en concreto, ¿en qué te gustaría enfocarte? ¿El racismo por color de piel o el racismo por origen étnico o el racismo por eh, nivel económico o el racismo por creencias religiosas? Y digo racismo y no discriminación porque es verdad que puede haber eso. Los judíos fueron discriminados racistamente por los nazis por ser judíos. Los católicos también por los nazis fueron eh, discriminados, fueron señalados, fueron encarcelados y varios de ellos, igual que los judíos, murieron en la cámara de gas. Fue una atrocidad espantosa. ¿Y qué creen? Van a ver ahora un montón de discriminación por causas políticas. Bueno, ojalá, Carla Salgado, que nos ayudes a decirnos si te interesa algo en particular acerca de el racismo, un aspecto del racismo, en qué te gustaría enfocarte. Mientras, les comparto que Marlene Jazmín dice que a ella le gustaría abordar la falta de cultura vial en México. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Igual, es un tema amplio y sería muy interesante, Marlene, que nos pudieras decir qué aspecto de la falta de cultura vial en México te gustaría investigar. Por ejemplo, sería muy interesante conocer, conocer con precisión qué porcentaje de las personas que son multadas sí leyeron el reglamento de tránsito de su ciudad.
seguramente obtuvieron la licencia. Para obtener la licencia uno tiene que hacer un examen sobre el reglamento de tránsito en cualquier ciudad, pero muchas veces esos exámenes son aprobados mañosamente, tramposamente. Y sería muy interesante hacer la investigación de todos los que reciben las multas, quienes sí leyeron el reglamento de tránsito. Eso es algo que se me acaba de ocurrir ahorita, ¿eh? Y por cierto, lo acabo de padecer. Entre otras cosas, ay, bueno, hoy me tocó padecerlo, pero afortunadamente no pasó nada. José Antonio propone un tema muy importante, que es el acoso escolar. Permítanme decirlo en español, porque en español suena más fuerte, suena más serio. El acoso escolar es un tema muy grande. Sería muy interesante, José Antonio, que nos pudieras decir cuál es el problema de investigación que te gustaría eh, enfocar sobre ese gran tema. El acoso escolar en las primarias, el acoso escolar en secundarias, el acoso escolar en prepa en línea, que sería muy interesante hacer una investigación así. Yo no conozco casos de acoso escolar. Puede ser que sí los haya. Sería muy interesante hacer una investigación. O acoso escolar contra varones, acoso escolar contra mujeres, acoso escolar contra alguien en particular. Ustedes podrán decir. José Antonio, entonces también ojalá puedas decirnos qué aspecto o problema de investigación es el que propondrías investigar. Y nos dice Marlene, ah, que a ella le gustaría saber a qué se debe la falta de interés del gobierno por inculcar este tipo de educación, es decir, la educación vial. Pues entonces ya hay un problema de investigación muy concreto. Causa de la falta de interés del gobierno por promover la educación vial. Hay que enunciarla de la manera más concreta, más precisa, ¿eh? Si enunciamos bien el problema de investigación, podemos hacer buenas preguntas de investigación y también una buena hipótesis. Si se acuerdan de todo esto que vivimos precisamente gracias a... Ay, ¿quién fue? La sesión pasada, Carla o quién fue, que nos ayudó a ver todo el proceso para poder llegar desde el planteamiento del problema de investigación hasta la hipótesis. Por favor, que levante la mano quien nos ayudó la sesión pasada. Gracias, Marlene Jasmine. Efectivamente. Muy bien. Eh, mira, y Carla ya nos indica con más precisión qué aspecto particular del gran tema del racismo es el que le interesaría. Y a ella le interesa el racismo por el color de piel. Oh, qué, qué lamentable que ese asunto abunde por donde vives. ¿No? Es un disparate. Discriminar a alguien por el color de piel es absurdo. Tengo que decirles que lo noto más ahora, en estos tiempos, que cuando yo era niño. Pero bueno, sí hay que luchar contra eso y por lo mismo tenemos que conocer con mucha precisión las causas.
de eso. Te felicito por el problema de investigación seleccionado, Carla, y entonces podríamos enunciarlo así con mucha precisión. Es más, no lo voy a decir yo. Eh, ya lo dijiste tú. El problema de investigación de Carla es racismo por el color de piel. Así de concreto, así de preciso. Buenísimo. Gracias, Carla. Y José Antonio también ya nos ayudó a precisar del tema tan amplio del acoso escolar, qué aspecto en particular es el que querría él investigar. Y es el acoso escolar en la secundaria contra varones y mujeres. Está muy bien, está muy bien, porque ya no es todo el tema del acoso, sino el acoso en secundaria, en concreto para varones y para mujeres. Sí, muy bien, José Antonio. Pues así como lo acabamos de mencionar, queda bien planteado el problema de investigación. Bueno, pues a ver, con este ejercicio que hemos hecho, te pregunto, Marlene Jazmín, ¿quedó un poco más clara la indicación de eh, plantear el problema de investigación? Ay, qué bueno que sí y qué bueno que tomaste apuntes. Muy bien, qué bueno, Marlene. Bueno, pero además hay otra sección del proyecto integrador que eh, provoca una cierta confusión por la instrucción, que es precisamente esta que está aquí. Ay, me equivoqué y bajé la que no debía ser. Ahí está. Esa. Esa que está allí señalada es una instrucción que nos puede confundir mucho. Porque fíjate, lo que nos está pidiendo es escribir la hipótesis. Pero luego a quien redactó esta instrucción se le ocurrió que, que convenía, según esta persona, explicar qué es la hipótesis y dice que es lo que consideras que hallarás respecto a tu problema de investigación. Pero ¿qué creen? En ninguna de las fuentes de fuentes seguras se dice que la hipótesis sea esto. Más bien, la hipótesis es lo que les he venido comunicando pues casi que desde la primera semana. No, no casi, desde la primera semana lo mencioné en la sesión guía de inicio de semana. La hipótesis es la posible respuesta a una pregunta de investigación. Quien no lea bien la pregunta y sobre todo quien no sepa qué es una hipótesis, seguramente se va a equivocar aquí y va a poner quién sabe qué cosas que cree que podría encontrar con la investigación. Pero eso no es una hipótesis. La hipótesis es la posible respuesta que el investigador supone que responde a su investigación
Y como es una suposición, la tiene que verificar. Y para verificarla, realiza la investigación. Vamos a poner el caso acerca del problema de investigación que habla de por qué el gobierno no educa o no promueve la educación vial. A mí se me ocurre, como hipótesis, que el gobierno no educa en educación vial para que haya muchos infractores y de esa manera cobre muchas multas. Es una hipótesis. Yo tengo que probar esa hipótesis. Y para probarla seriamente, tengo que investigar seriamente y tengo que consultar a las autoridades, consultar el reglamento de tránsito, ver las estadísticas de los que son multados, hacer una investigación profunda. Y lo más seguro es que al terminar esa investigación, yo me dé cuenta que mi hipótesis era falsa, porque, por ejemplo, puede ser que yo termine concluyendo, y esto lo voy a repetir, que yo termine concluyendo, ¿cómo? Concluyendo, haciendo una conclusión, o sea, que se trata de haber hecho antes una argumentación, después de la investigación que se hace con argumentos, uno termina concluyendo que no es que haya falta de interés en el gobierno, es que, por ejemplo, esto es un ejemplo, no es falta de interés en el gobierno, es falta de interés en los ciudadanos, que teniendo el reglamento no lo estudian. Y entonces, la responsabilidad de pasarse los altos no es culpa del gobierno, es culpa de quienes lo desobedecen. Estoy hablando pensando en un municipio donde el presidente municipal sí está interesado, los policías viales sí están interesados, pero no pueden controlar a todos, a toda la población. Y entonces, pues cada poblador tiene que ser responsable. Si yo hago la investigación con argumentos, tratando de verificar mi hipótesis y descubro que mi hipótesis es falsa porque la razón verdadera es otra, se habrá notado que la investigación está bien hecha. Investigar es conocer mejor, no reforzar las ideas de lo que uno creía que iba a hallar. Por eso es que esta instrucción, ay, así como que está un poco resbalosa y nos puede hacer caer. En síntesis, cuando lleguen a esta sección, acuérdense de lo que nosotros hemos estado hablando de las hipótesis. Acuérdense cómo se hacen. Y entonces van a poder escribir algo tan concreto como esta frase de aquí. Yo me callo para que ustedes la lean. Antes de que se termine la sesión, y les recuerdo que tenemos que dejar pasar 10 minutos y volvernos a conectar en el mismo enlace, les voy a poner otro ejemplo de una buena hipótesis acerca del aborto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense, una frase muy concreta que es la respuesta posible a un problema de investigación que plantea la compañera que me permitió guardar esto y que ella tiene que investigar, tiene que verificar.
pero así de concreta, así de precisa. Esa es una buena hipótesis. Gracias. De este trabajo, del cual están viendo la hipótesis, también conviene que vean cómo su compañera respondió a la sección 6. Ustedes recordarán que en la sección 6 se pregunta de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Es decir, para plantear el tema, para plantear el problema de investigación, la hipótesis y, ay, no me acuerdo qué, y para encontrar las ciencias de las que se abordan el tema. Bueno, bueno, ustedes son desafiados a describir cómo hicieron esto, pero reciben una ayuda que está muy clara en la instrucción, que esta sí está muy bien hecha. Dice, para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Y aquí es donde ya se ve claramente por qué insistíamos desde la tercera semana en que revisaras las técnicas de registro de información, además de las técnicas de investigación. Fíjate, quien, quien sí revisó las técnicas de registro de información puede dar una estupenda respuesta, así como la que está ahorita aquí. Me voy a quedar callado para que ustedes eh, lean personalmente, mentalmente, el párrafo que responde a la sección 6 de este trabajo. Yo me quedo callado. Ustedes leanlo, por favor. Como ven, la sección 6 la está respondiendo su compañera con mucha precisión. Aquí se le fue una mayúscula, pero ya la corregimos. Dice, electrónica, hemerográfica, es decir, búsqueda en revista y periódico, fueron las técnicas que ella utilizó. Ahí están las técnicas de consulta o investigación. Pero además pone las técnicas de registro, de síntesis y de resumen. Y de ese modo, la respuesta que da en la sección 6 es completísima, muy buena, de muy alta calidad. ¿Será posible que ustedes hagan algo así? La última vez que yo pregunté esto, hace 2 sesiones, hace 2 espacios abiertos, esa pregunta detonó un montón de trabajos buenísimos, buenísimos, de muy alta calidad. Así que me queda claro que sí que son capaces de hacer una respuesta así de completa o mejor aún. Cada quien en su estilo lo podrá hacer atendiendo a los recursos que habíamos mencionado antes, que son los, eh, ¿cómo se llaman? Técnicas
de registro de la información. Ujú. Muy bien. Bueno, después de eso, continúo ya de una vez con este trabajo mostrándoles, bueno, su argumentación. Ella lo puso así en un párrafo seguido, pero sí puso premisas y conclusión. Y después aquí viene algo buenísimo. En esta sección, su compañera mostró que sí aprendió, porque pone argumentos con la estructura de silogismo. Premisa uno, premisa 2, conclusión. Segundo argumento, dos premisas, conclusión. Tercer argumento, dos premisas, conclusión. Por haber hecho eso, así de bien, además de la buena calificación que obtuvo, pudo redactar con mucha claridad un razonamiento muy bueno. Todo esto es razonamiento de su compañero. Este razonamiento ya lo había hecho en los argumentos anteriores. Y ese razonamiento le permite dar una conclusión muy segura, basada en los hechos. Muy bien. Esta, toda esta conclusión, todo este párrafo de la conclusión, me parece muy valioso. Pero fíjense cómo ella, con toda seriedad y delicadeza, trata el tema, sobre todo en esta última frase, que yo me quedo callado para que ustedes la lean. Este asunto del aborto y otros asuntos que son muy importantes para la vida no pueden ser tratados banalmente, no pueden ser pretexto político, no pueden ser tema de campaña de nadie. Si ustedes ven que alguien, sobre todo político, pero también comunicador, aborda este tema para ganar adeptos, para quedar bien, ya pueden desconfiar de esa persona, porque está tomando algo muy valioso y lo reduce como si fuera algo sin valor, y eso no se debe hacer. Si es capaz de devaluar el valor en un tema tan importante, seguramente será capaz de corrupción y de eh, falta de respeto a la ley, falta de respeto a las personas. En ese político no hay que confiar. Voy a decir lo contrario, para que ustedes estén muy atentos. Si hay algún político que dice, mira, este asunto del aborto y otros asuntos no pueden ser tomados a la ligera, hay que estudiarlos bien y hay que favorecer en todo momento a las mujeres, a todas las víctimas. Hay que favorecerlas, hay que cuidarlas. Y a los delincuentes, pues hay que darles castigo de delincuente. Muy bien. Bueno, José Antonio, recibo tu notita de que te tienes que retirar, pues adelante. Está muy bien. Yo con esto termino de mostrarles el trabajo que ustedes ven. Pone las citas de las fuentes, muy bien, y luego el enlace al audio. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta de cómo realizar el proyecto integrador?
Gracias, Marlene. Que ese signito nos indica, pues no, efectivamente, captaste muy bien que ese signito significa, en nuestro contexto, una respuesta negativa. No, no hay más preguntas. Gracias, Marlene Jazmín. Andrea, Carla, ¿cómo ven? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Querrían que practicáramos alguna otra cosa? Gracias, Carla, por escribir que no tienes por el momento ninguna duda. Está muy bien. Gracias, Andrea, por escribir que no tienes dudas. Y Marlene, no. Pues miren, entonces me parece que podemos terminar ya nuestro octavo espacio abierto. A mí me dio mucho gusto servirles. Todavía voy a estar sirviéndoles porque voy a estar revisando sus proyectos integradores. Y también el próximo lunes iniciaré la revisión del foro de integración, de manera que puedan tener ya sus resultados ese mismo lunes o el martes. Les sugiero que revisen su portafolio de evidencias y se aseguren de que estén correctamente registradas las calificaciones. Nuestro módulo termina este domingo, de manera que todavía hay tiempo de hacer las intervenciones del foro de integración. Espero que esto que les he tratado de compartir les sirva mucho en la prepa y también en los siguientes estudios, porque sí van a seguir estudiando, ¿verdad? Esto sí es importante. Eh, Manita así, sí van a seguir estudiando. Cualquier otro signo, sí no van a seguir estudiando. Gracias, Carla, por confirmar que sí vas a seguir estudiando. Gracias, Marlene. Y aprovecho, Marlene, para leer tu comentario. Dices, habías leído que este módulo se iba a tener más de una semana de descanso por las fechas, ¿es verdad? Pues no lo sé, no sé. Yo no he tenido este, alguna comunicación que me indique eso, pero seguramente van a dar fiestas, perdón, van a dar días de asueto por la Navidad, seguramente. De manera que pues ya estarán ustedes muy atentas a sus correos y a la plataforma para saber cuándo inicia el módulo 6. Bueno, pues les agradezco mucho y voy a seguir atento a sus comunicaciones. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Carla. Gracias, Marlene. Mm.